Bueno, entonces estos autores van a determinar el decurso o la construcción de esto que llamamos prerromanticismo y también como tal el romanticismo más adelante, ¿no? Vamos a encontrar que está a la cabeza de todos ellos, por supuesto, Goethe, que fue muy longevo para su época y que va a transitar por diferentes periodos, ¿no? Friedrich Schiller, ¿no? Con sus odas y sus dramas morales. Schiller, que es un gran autor, que es considerado también un gran expositor o un gran exponente del idealismo como método filosófico, pero también de la libertad humana como garante de no solamente la posibilidad de actuar políticamente, sino también la libertad de actuar como se quiere actuar. Madame de Staël, ¿no? Con sus ensayos sobre la sensibilidad y la cultura europea, más orientada a la descripción teórica. Edvard Jung, ¿no? Con sus Noches, es un gran texto que le recomiendo. James Macpherson, con sus poemas de Ossian. Y Rousseau, ¿no? Que escribe La Nueva Eloísa. Jean-Jacques Rousseau, ¿no? El filósofo tal. De hecho, hay quienes piensan que Rousseau era más, bueno, no piensan, Rousseau se hizo muy famoso por esta novela y luego ya leen más de su obra política, ¿no? Pero como participaba mucho en estas tertulias literarias, Rousseau se vuelve, insisto, muy, muy famoso a partir de esta Nueva Eloísa. Me voy a detener en ese texto porque es bien relevante. Miren, hasta no critiquen mucho mis infografías, las hago yo solito, ¿no? No tengo ahí apoyo para en este momento verlas. Están bien básicas, pero creo que resultan relativamente pedagógicos, ¿no? Hay quien sostiene que Rousseau inventa la idea de la familia moderna, ¿no? Y de alguna manera es así, aunque no necesariamente inventa la idea de la familia nuclear. Lo que sí hace la nueva Eloísa es dar los elementos para imaginar y naturalizar a la familia moderna contemporánea tal y como la conocemos, es decir, mamá, papá e hijitos. En este momento de la historia, y esto lo pueden conocer sobre todo si leen el gran texto de Norbert Elias, El proceso de la civilización, y cómo a partir del análisis que hace de los, los manuales de etiqueta de la época, ¿no? Desde Luis XIV hacia adelante, lo que van a encontrar justamente es cómo se articulaban las familias y cuáles son los elementos que nos hacen ser civilizados. El Ayas no le da un concepto o una connotación positiva al concepto de civilización necesariamente, ¿no? Pero quien inventa la idea de la familia es Rousseau, y eso es bien importante, ¿eh? Porque en el debate filosófico, en las teorías de la justicia, por ejemplo, este debate va a alcanzar hasta Rawls, ¿no? Una de las grandes críticas que le hacen grandes filósofas como Debra Satz u otras más es que Rawls, en su teoría de la justicia, va a reproducir justamente la idea de la familia nuclear como estructura fundamental de la sociedad. Una sociedad justa, ordenada, nos va a decir, pues es aquella que distribuye tareas y beneficios sociales de manera justa, pero esa idea nos van a decir estas filósofas, insisto, Satz y otras más, va a reproducir o parte de la idea de la familia nuclear y esa idea se la inventa y de alguna manera la posiciona y legitima Rousseau en este texto, en esta novelita de la Nueva Eloísa, ¿no? ¿Qué va a poner? Hay cuatro grandes cosas, ¿no? Uno, el linaje, del linaje al afecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia digámoslo, en la Edad Media y en el periodo absolutista, como le llama, o el estado absolutista, como le llama Perry Anderson, la familia se da por una cuestión de linaje, ¿no? Está determinada por la pertenencia a la sangre, ¿no? Por eso los matrimonios, etcétera. Pero en la idea de Rousseau, la familia ya no se legitima estricta y solamente a partir del linaje y la pertenencia, sino que tiene que ver con la conveniencia y el afecto. Yo te puedo adoptar y dar el mismo amor que a un hijo natural, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la pasión, los sentimientos, la moral me permiten hacerlo. La idea del hijo bastardo es criticada en esta idea de la nueva Eloísa, que claro, para la burguesía es oro molido, fíjense bien, piénselo desde esta perspectiva, ¿no? Si pensamos desde Rawls, y aquí voy a forzar un poco la perspectiva rawlsiana,
Pero si lo pensamos desde ahí, ¿qué nos dice Rawls? La distribución desigual de las tareas y beneficios sociales parte del monopolio de lo que él llama los bienes primarios, ¿no? ¿Qué son estos bienes primarios? Pues son aquellos que te dan acceso a todo lo demás, ¿no? En las sociedades contemporáneas, el bien primario por excelencia, pues es el dinero, ¿no? Te da acceso, pues, a prácticamente todo. Con eso compras comida, pagas la salud, pagas la educación, te mueves en el transporte, etcétera. Bueno, en la Edad Media y en el estado absolutista, el dinero no era necesariamente un bien primario. Funcionaba más como un bien primario el linaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú eras parte de los apellidos, ¿no? Pues tenías acceso a todo, ¿no? A cargos. Por eso Juan Zapata y Sandoval, desde 1500 y algo, escribe su gran texto sobre la acepción de personas, ¿no? Y de hecho se llama así, Disertación sobre la justicia distributiva y la acepción de personas a ella opuesta. Bueno, lo que dice Zapata y Sandoval es, no se vale que a partir de los apellidos los principales cargos eclesiásticos se les den a los hijos de nepotismo, pues le llamaríamos ahora. Pertenecer a las familias te abría esos puestos. No había una sociedad abierta a los cargos, como nos dice Rawls, con base en el mérito y la disciplina, el trabajo. Aquí de lo que estamos hablando entonces es que para la burguesía, por eso se puso tan de moda, entre otras muchas razones, la nueva Eloísa, porque dice, oye, es que la pertenencia a la familia no solamente es por la sangre, ¿no? No solamente es por el linaje, también es por la conveniencia y también es por el afecto, y es igual de legítima. Hay una transformación entonces de la idea moral del matrimonio. El amor conyugal entonces, como dice aquí, va a adquirir un valor moral, va a adquirir un valor ético y por eso la idea de la nueva Luisa y del matrimonio ahí es que el matrimonio tiene que ser sacralizado, ¿no? Es decir, es bendecido. Y si es bendecido, entonces está fuera de toda duda que si yo me caso con alguien que no es de mi clase social, es igual de legítimo que el otro. Si yo me caso con una plebeya o yo siendo plebeyo me caso con una noble, es igual de legítimo. Por lo tanto, no necesito andar buscando que alguien legitime mi matrimonio para cuestiones de herencia, riqueza, distribución de poder y distribución de bienes y herencias, ¿no? No sé si me explico en eso. Por eso es tan potente esta obra y por eso corre así como la hiedra en todos los salones literarios de la época, ¿no? Que además organizaban fundamentalmente mujeres, ¿no? ¿Qué más va a decir? Clarence, la personaje, va a representar la intimidad, el cuidado y la protección frente a una sociedad que es considerada corruptora. Recuerden la tesis moral de Rousseau. Las personas nacemos buenos por naturaleza, y es la sociedad la que nos corrompe, ¿no? A diferencia de Hobbes, Homo homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, nacemos malos o tendemos al mal naturalmente. Rousseau es la tesis totalmente opuesta, y Rousseau dice, no, nacemos buenos, por eso su idea del retorno al buen salvaje, ¿no? Que en la mañana va y caza, en la tarde canta, y en la noche descansa y place, ¿no? Ahí en su casa. Y entonces el hogar se convierte justamente en esa idea del espacio seguro y de protección de las personas. Esto no existía en las clases nobles de la época, nos dice Norbert Elias. Las niñas y niños eran entregados a las mucamas, ¿no? Pues para que los educaran, y ya cuando estaban más o menos educados, 6 7 años, ya se los regresaban a las mamás y a los papás, ¿no? Para que no batallaran ahí en la crianza y educación de los hijos. A la burguesía eso le parecía monstruoso, ¿no? No les gustaba ese modelo de familia, y por eso esta idea de la nueva Eloísa y de Clarence como personaje central les va a dar, pues, elementos para disputar y discutir que la familia tiene fines reproductivos, tiene fines además de conciencia moral y de formación del sujeto. Es allí donde se debe formar y no con personas en las cuales delegas la educación de tus hijos. La educación se da en el hogar, ¿no? Y esa idea pues todavía la tenemos súper vigente, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues la maternidad y la educación sentimental van a articular un nuevo ideal doméstico burgués. Ya no es esta dama aristócrata que se codea con los intelectuales, que estudia, ¿no? Que es, digamos, la imagen de la mujer rica que se posiciona desde el Renacimiento, poco antes, hasta el siglo XIX, sino que se posiciona la idea de esta mujer que
va a tener su espacio y que de ahí surge, de hecho, el concepto de la reina del hogar, ¿no? Es decir, la mujer como la que organiza las relaciones, pero que siempre está sujeta al designio y mando racional del varón. ¿Por qué? Porque ya lo vimos con David y eso sí lo mantiene Rousseau. Las mujeres representan la sensibilidad, la emocionalidad, la capacidad de sentir, mientras que los hombres representan simbólicamente en esta visión del mundo la fuerza, el orden, el mando, la disciplina, el poder, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a tener una herencia ambivalente, como dice aquí, ¿no? Se dignifica la maternidad, se dignifica la infancia. Rousseau es una de las fuentes primordiales que luego va a recuperar Dickens en su literatura, pero se va a confinar a la mujer al ámbito doméstico. La mujer, en tanto que es responsable de la educación y crianza, de la protección, el cariño, el amor a los hijos, entonces no está bien visto y permitido que deje o renuncie a esos deberes para dedicarse a la cosa pública. Entonces la mujer, pues es todavía más relegada en esta visión del mundo hacia allá, ¿no? Rousseau no inventa pues la familia nuclear, pero sí ayuda a imaginarla, a naturalizarla y a convertirla en un ideal de familia de la modernidad occidental, ¿no? Entonces, esto lo que vemos es cómo genera una idea desde la literatura de lo que deben ser las relaciones humanas, de tal forma que aquí entra aquello que nos alertaba o de lo que nos alertaba Humberto Eco, ¿no? Cuando nos hablaba de los tipos de lectores y de lectoras. Nos decía, está el lector primario, llamémoslo así, o lector básico. ¿Qué hace esta persona? Bueno, le gusta leer, le gusta aproximarse a los libros, pero carece de los elementos suficientes para ir más allá de la historia. Entonces, este nivel de lectura se queda en la literalidad, ¿no? Y eso lo critican pues todos los semiotas, ¿no? La literatura no solamente es esa historia o esa narración, la narración es pretexto para decirte otras cosas, ¿no? Están en la narración perfiles psicológicos, profundidad psicológica, emocional de los personajes, construcción filosófico-simbólica de los personajes, de los ambientes, de los lugares, de los espacios. Vaya, Comala es mucho más que un lugar, ¿no? Comala es un espacio simbólico para ponerlo como referencia en Rulfo, ¿no? Entonces, igual, la nueva Eloísa es mucho más que esta narración de Claré en su vida, sus relaciones, sus disputas, y nos da toda esta nueva visión de cómo hay que articular al mundo. La estética justamente busca, desde un discurso de verdad, posicionar un discurso de poder, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Aquí en la presentación, que la voy a subir al Classroom, van a encontrarse este enlace donde justamente hay una crítica feminista a esta posición muy rosoniana de la familia nuclear y la mujer como personaje relegado a la vida del hogar y de la vida privada, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice en términos de técnica, ¿no? Los estilos y los temas que hay en el prerromanticismo, ¿no? Bueno, agarran temas fantásticos, ¿no? La verdad es que se divierte uno mucho leyéndolos. El primero y más ocurrido de todos los temas es el del amor imposible y el conflicto con las normas, ¿no? Lo vamos a ver con el joven Werther, ¿no? Eh, pues Goethe era muy así, ¿no? Lo diré, lo repetiré en su momento en la siguiente sesión, pero Goethe era así, ¿no? Este cuate se levantaba súper temprano para escribir, ¿no? Escribía 3, 4 horas y luego se iba a ligarse muchachas, el condenado, ¿no? Y y luego, pues las enamoraba, dicen que era pues, muy galán en el sentido de tener una enorme capacidad de seducción, y luego las abandonaba y luego andaba llore y llore, ¿no? Porque sufría porque las había abandonado el cínico, ¿no? Entonces, este espíritu de estos amores imposibles, ¿no? De este amor sumamente pasional, erótico, desbordado, que está en conflicto con las normas vigentes, ¿no? Porque no está bien visto que las mujeres tengan amoríos, ¿no? La mujer debe ser casta, pura y estar en su casa, ¿no? Resguardar el hogar. La castidad es uno de los principales valores que se defendieron por las, digamos, visiones tradicionalistas hasta el siglo XX. Aquí de lo que se trata es de romper con eso, ¿no? ¿Cómo vivo mi pasión si va en contra de las normas establecidas? Pues tengo que romper las normas, ¿no?
y al romper las normas rompo el orden social, porque alterar las relaciones del hogar, nos dicen varias tesis de la filosofía práctica, pues alteras las normas sociales. No es al revés necesariamente, es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Otro de los grandes temas que están ahí, pues es la muerte, la soledad, la melancolía, el destino trágico del sujeto, pues es Fausto, ¿no? Es este sujeto que es trágico en esencia. Dice Nietzsche, o decía Nietzsche, que solamente ha habido muy pocos momentos de gran tragedia, ¿no? Y eso implica una autoconciencia histórica muy poderosa del autor y de su contexto, ¿no? Nietzsche identifica tres grandes momentos de la tragedia, ¿no? El primero, evidentemente, pues el de los griegos clásicos, ¿no? La tragedia griega es un invento tan potente, según Nietzsche, creo que tiene bastante razón, tan potente como la propia filosofía, ¿no? El segundo momento de gran tragedia, pues lo representa Shakespeare, y el tercer gran momento de tragedia es Goethe, ¿no? Y párenle, no hay más, según Nietzsche, ¿no? Entonces, esta idea del mundo trágico, del sujeto trágico, es el sujeto que es capaz de afirmarse. A veces se piensa en el sujeto trágico como este que anda ahí llorando y gimoteando por el mundo, ¿no? El sujeto trágico es aquel que es capaz de la autoafirmación del propio deseo, ¿no? El sujeto trágico es el Marqués de Sade, el sujeto trágico es Goya, el sujeto trágico es Goethe mismo, ¿no? No solamente sus personajes, sino ellos mismos. Por eso Hölderlin, cuando hace poesía, busca romper, y lo veremos en su momento también, rompe con la idea de que la poesía es un canto del lenguaje hacia afuera y poetiza al hablar poético, que es una dimensión y lleva el lenguaje a niveles inusitados, junto con las grandes cartas de Lord Chandos, ¿no? Cuando habla del lenguaje y cómo el lenguaje es justamente la posibilidad y condición de la existencia. Está además la naturaleza sublime como espejo del alma, se le dice, ¿no? Y en esto Kant tuvo mucho que ver. Recuerden que Kant escribe su gran texto sobre lo bello y lo sublime, ¿no? Y ahí está disputando con otros autores desde la perspectiva empírico-analítica que también van a escribir sobre lo bello y lo sublime, como Edmund Burke, ¿no? Que va a escribir su texto que se titula así, Lo bello y lo sublime, donde nos habla de que la capacidad de apreciación estética del mundo tiene que ver con un proceso de educación de los sentidos, ¿no? Es decir, toma la tesis aristotélica de los sentidos, de la potencia de la sensibilidad de física humana, y va a decir, mientras más eduques a tus sentidos, más capacidad de apreciación estética. Y no hay que confundir el gusto con la capacidad de apreciación estética. A ti te puede gustar, no sé, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana muy, muy vulgar, ¿no? Pero a lo mejor a ti te gusta el Bacardí, ¿no? Y es cuestión de gusto, ¿no? Pero si quieres tener una auténtica apreciación estética de una bebida, pues tienes que llevar a cabo un proceso de cata, ¿no? Tienes que llevar a cabo la apreciación olfativa, luego la degustación y luego el maridaje, ya en una etapa más avanzada, ¿no? Y cada uno de estos etapas, bueno, la inspección visual, olfativa y luego gustativa, ¿no? Bueno, si no sabes de eso, pues te vas a ver igual la charanda Uruapan que no sé, una botella de 100,000 pesos de vino tinto, ¿no? Pues, ¿cómo se llaman estos? Protus, ¿no? De estas casas gigantescas, ¿no? Entonces, educar los sentidos implica educar tu capacidad de apreciación estética. Kant nos dice algo distinto desde el idealismo, nos va a decir, espérate, en realidad el gusto es un nivel, en eso tiene razón Björk, ¿no? Apreciamos la naturaleza y el gusto no es explicable. Yo no tengo por qué explicar por qué me gusta una flor, por ejemplo, ¿no? Pues me gusta y ya. Pero la apreciación estética sí tiene que ver, sobre todo, con varios niveles. No con la educación de los sentidos, como nos dice Björke, sino la educación del intelecto para apreciar lo que no vemos, ¿no? Acuérdense, ¿qué nos dice el romanticismo y el prerromanticismo? El corazón tiene su propia lógica, ¿no? Y es insondable por la razón. Es aquello que los ojos no ven. Es lo que se le esconde a la vista, ¿no? Los sentimientos, la emocionalidad. Kant, en el ámbito de las ideas, nos va a decir algo relativamente similar. No vemos con los ojos de la cara, pero sí con los de la inteligencia, ¿no? Y esa inteligencia nos lleva a la apreciación de lo bello y lo sublime. Lo bello es aquello que nos pone ante lo racionalmente organizado y ordenado,
pero lo sublime es aquello que que opera en la conciencia frente a lo que él denomina lo sublime terrorífico, es decir, lo que nos pone al límite de la existencia, pararte a en un acantilado, en una tormenta, ¿no? Bueno, eso te da dimensión del límite de la existencia humana, te da dimensión de la finitud, te da dimensión de aquello que sobrepasa existencialmente lo que somos como sujetos humanos. Ahí está lo sublime y la auténtica obra de arte es la que es capaz de captar y reproducir ese sublime terrorífico, ¿no? Bueno, esos debates que están allá estaban en estos debates de aquí, ¿no? Recuerden ustedes que, por ejemplo, Goethe dialogaba constantemente con Hegel, ¿no? Hegel lo consideraba el gran autor, Goethe le tenía reconocimiento, pero la verdad decía cosas medio de repente muy raras, que en realidad decía cosas muy raras Hegel, a mi juicio. Pero bueno, está ahí el debate y estos debates están ahí todo el tiempo, ¿no? Recuerden ustedes que Kant era consejero de la corte, ¿no? En algún momento dialogaba y eran autores que estaban en esto. Entonces, bueno, Goethe desayunaba ahí con la nobleza un día sí y otro no, y comía con la nobleza un día sí y otro también, ¿no? Entonces, tenemos autores que están todo el tiempo en estas discusiones con estos temas, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que va a usar el prerromanticismo? Así como vimos que en el cuadro de David hay una técnica, ¿no? Hay un canon estético. Bueno, también en la literatura lo hay, ¿no? Por eso decía García Lorca, sé perfectamente, soy poeta gracias a Dios, pero también porque sé perfectamente cómo se hace un poema, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? No se es prerromántico por accidente. Hay una decisión y una definición técnico-estilística que se nutre de estas cosas. ¿A qué va a apelar la técnica? Primero, descripciones sensoriales y emotivas. Si ustedes leen a los neoclásicos, se van a encontrar diálogos que parecen tratados científicos, ¿no? En términos de su estructura lógica y tal. Aquí no, aquí tenemos descripciones de la naturaleza, ¿no? El uso de los adjetivos para mostrarnos esto que en el lenguaje religioso todavía se denominaba como el mysterius tremendus, ¿no? Esta dimensión mistérica del mundo, y por eso es recuperado en este momento San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Es recuperada Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, como le dicen los creyentes, quienes hablan desde la mística, ¿no? Este misticismo en el lenguaje, este momento extático al cual no te lleva la razón, sino la iluminación de la emoción, del sentimiento o la participación de la verdad con Dios. Eso es lo que está allí, descripciones sensoriales y esta emotividad que está sustentada en estos elementos, ¿no? Va a haber un auge tremendo del formato de la carta, ¿no? La carta se convierte en un género literario. Es más, esto que ya Carmen de Pizán, María de Sayas y otras grandes escritoras del Renacimiento habían inventado, digamos así, como profesión, este carácter de escribanas, ¿no? De escribir cartas, es recuperado en este momento, en el prerromanticismo, y la carta se convierte en un género literario, ¿no? Retoman a San Agustín. ¿Por qué a San Agustín? Porque las confesiones, de acuerdo con Giovanni Papini, pues son el texto más bello jamás escrito, dice Papini, ¿no? Y la verdad es que se aproxima, si no es que lo es, sí es uno de los más bellos en términos de la capacidad de la expresión de lo íntimo, de la emocionalidad en contacto, búsqueda de contacto con lo divino, ¿no? Entonces, las cartas, las confesiones, son totalmente recuperados como géneros y uno de los más importantes, el monólogo interior, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es el yo hablando de aquello que quiere, ¿no? Es el yo que se afirma, el yo que se pregunta, que se cuestiona, que indaga dentro de sí. Por eso vamos a leer un párrafo más adelante en la siguiente sesión donde nos dice Goethe, ¿no? No vas a poder abrevar de nada si no nace de la fuente de tu propia alma, ¿no? ¿Por qué? Porque es aquello que está en el fuero interno de la conciencia del sujeto y emerge a partir del lenguaje, ¿no? Por eso es la idea de los prerrománticos de que en el lenguaje habla el ser, en absoluto, ¿no? En esta categoría absoluta que ya luego se discutirá ampliamente en el siglo XX, en las discusiones sobre la ontología y sobre todo Heidegger, ¿no? Entonces, tenemos estas géneros o estas técnicas. Vamos a ver mucha prosa poética,
vamos a ver un uso intenso, permanente, digamos, horizontal a todas las obras de las metáforas y la construcción a partir de esas metáforas de ritmos totalmente musicales, ¿no? Cuando uno lee estas obras de estos autores, parece que está leyendo cantos, ¿no? Hay una musicalidad, un ritmo, una cadencia que se mueve como estas olas, como estas ondulaciones que veíamos de la obra de David, que justamente aquí se ponen como a la inversa, como el eje de articulación de todo el lenguaje, ¿no? Va a haber muchas exclamaciones. El lenguaje busca el silencio, ¿no? Desde Chandos y otros, y va a haber una cantidad inusitada de preguntas, ¿no? Es como digamos, esta búsqueda de la mayoría de edad de la que nos hablaba Kant, digo, sí, Kant en su ¿Qué es la ilustración? Pero los prerrománticos la convierten más bien en un eje de articulación de la pregunta del adolescente vuelto a literatura, ¿no? Es este sujeto adolescente que se pregunta quién somos, ¿no? Pero de manera ya no como definición de la identidad en este tránsito de la vida, sino de una búsqueda permanente, porque se asume con Heráclito que lo único que permanece es el cambio, ¿no? Esta transformación de logos que es considerado fuego, que es considerado intensidad, que es considerado transformación en un sentido positivo, lo que vamos a ver es entonces una gran cantidad de preguntas. Si hoy soy distinto al de ayer, entonces, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a ser de mí, no? Y esa pregunta del qué va a ser de mí va a permear y va a estar, digamos, todo de manera horizontal todo el tiempo en estas obras. ¿Cuáles son los géneros que van a predominar? Pues desde luego la novela epistolar, justamente por lo de las cartas, una novela confesional, recuperando la técnica y la profundidad filosófica de las confesiones de Agustín. Se va en la poesía a privilegiar la lírica, las elegías y la poesía nocturna. Bueno, en el romanticismo ya más nuestro, pues veamos a Manuel Acuña, ¿no? Y su famosísimo Nocturno a Rosario, que cuenta la leyenda que pues, terminando se pega el balazo y ahí se ve, ¿no? Este, hay una novela sentimental, hay mucha autobiografía por este retorno al yo, ¿no? Por este retorno a la búsqueda interior. Y desde luego hay un sentimiento que va a adquirir una nueva tesitura y va a adquirir una nueva vocación de verdad. Lo sentimental, lo emocional, disputa la verdad, no le aceptan a las ciencias duras, como le diríamos ahora, que ellas tengan el monopolio de la verdad. Tan verdadero es que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, tan eso es verdad, como es verdad que hoy me siento enamorado y siento mariposas en la panza y soy capaz de morir por el amor de mi vida que tengo enfrente, ¿no? Ambas tienen el mismo estatuto de verdad. Es más, esto es más verdadero porque es el yo desplegándose en la historia. Lo otro es puro abstracción, ¿no? Pura racionalidad que niega lo que yo soy como ser humano. En esa perspectiva, lo que están disputando, insisto, es un discurso de verdad que es un discurso de poder. Si es legítimo sentir así, si es legítimo pensar así, es legítimo hacer una revolución, por ejemplo, ¿no? Si es legítimo pensar que mi sentimiento no es más válido que el tuyo, pues es legítimo decir que tú y yo somos iguales ante la ley y ante el derecho. ¿Por qué? Porque mi verdad es igual de verdadera que la tuya. Ninguna tiene un estatuto de superioridad y en ese sentido se vuelve muy compatible esta manera de pensar con las nuevas corrientes de disputa del poder. Libertad, fraternidad, igualdad, regímenes democráticos, una idea del poder difusa en tanto que el poder le pertenece a todos y a nadie, igual que la naturaleza, igual que el sentimiento del amor, igual que el sentimiento de la pasión, la sensualidad, el erotismo, etcétera, ¿no? Bueno, voy a cerrar con estos. Surge también aquí en términos digamos, de las teorías estéticas, que pues hacia allá está más orientado esta charlas que vamos a tener, el genio solitario, ¿no? Surge esta idea del genio creador. ¿No? Y que permanece en muchos ámbitos de nuestra vida humana, ¿no? Que es, lo demás lo hemos comentado más o menos, pero esta idea del genio solitario, del genio creador, del genio iluminado, es una idea que surge con los prerrománticos, ¿no? Es este genio que se pone en contacto con las musas y de pronto abre la boca y hace poesía, ¿no?
En realidad es una idea muy cuestionada hoy en teorías estéticas y es una idea que pues está a discusión y a debate. ¿Los genios nacen o los genios se hacen, ¿no? O hay o incluso hay la idea del genio, ¿no? O simplemente eres alguien que tiene una gran capacidad de abstracción, una gran capacidad de manejo del lenguaje y de expresión de la sensibilidad. Bueno, es un debate aún abierto, ¿no? Esta idea del genio incomprendido, que como no le entienden a su obra, pues mejor se da un balazo y les dice, no me merecen, ahí se ven. Bueno, esta idea surge ahí, ¿no? Es la explosión de los sentidos, la explosión de la libertad, la explosión de la pasión y la explosión, insisto, de la sensibilidad a toda prueba, ¿no? Les estoy dejando acá una bibliografía básica, ¿no? Sobre el tema. Y les estoy dejando algunos recursos en video que van a poder, pues, ustedes acceder vía estos enlaces y que son realmente recursos que considero muy, muy valiosos para este tema, ¿no? Son 10:50. Quisiera dejar estos últimos 10 minutos o 8 que tenemos acá, 7 que tengo en la plataforma, pues, para alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, etcétera. Este, y ya para vernos la siguiente sesión, insisto, intentaré resolver el tema del Zoom y dar quizá con la cuenta que sí me permita las 2 horas continuas, independientemente de quién esté ingresando a la sala, ¿no? Bueno, estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias, gracias a todo lo que están poniendo acá en el chat. Ah, ok. Bueno, nada, nada. Esperaba algún reclamo mínimo, ¿no? Pero bueno, bueno. Doctor, muchísimas gracias. Hola, hola, Yusiel, ¿cómo Hola, estás? nada más preguntar.